¿Al cuánto tiempo pudiste dejar tu trabajo? Carlos, en un año yo dejé mi trabajo. ¿Cuántas puertas tienes? 27 puertas. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Stanley, me siento muy orgulloso y muy contento de estar aquí contigo. Stanley fue uno de mis primeros estudiantes creo que en el 2016 o 2015, ni siquiera nos acordamos, y realmente hizo un cambio espectacular. Y ahorita, olvídate del trabajo que tenía en ese momento, nos va a contar ahorita. Su vida ha cambiado sustancialmente con bienes raíces. Además, tiene una familia hermosa, un empresario espectacular. ¿Cómo estás, Stanley? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Carlos, y agradecido contigo de traerme aquí y también de esos primeros pasos que me enseñaste fueron crucial para lo que hoy estoy viviendo. ¿Cuántas puertas tienes? 27 puertas, bueno, 27 inquilinos como tal. Exacto. ¿Qué edad tienes tú? 40 cumplí, Carlos, ya. Ya. 40 años. Mi hijo tiene esa edad. Bueno, cuéntame, ¿cómo era tu vida cuando nos conocimos, Stanley? Bueno, mira, Carlos, mi vida era bien aburrida realmente. Yo iba al trabajo, un trabajo que no me gustaba porque trabajaba de electricista, pero no era bien tratado. O sea, ellos me pagaban bien por horas, pero no me daban todas las horas a la semana, lo cual yo no ganaba tanto y vivía muy ajustado. Entonces, no me quedaba mucho para ahorrar. Lo que menos me gustaba, Carlos, era que yo me despertaba a las 5 de la mañana para salir para el trabajo. Iba como un zombie porque yo no soy de levantarme tan temprano. De verdad que yo iba al trabajo pensando, wow, ya yo quiero ir regresando. Y yo pensaba, wow, la vida se me está yendo en esta cosa de que yo estoy yendo a ese lugar donde yo ni siquiera quiero ir, vamos a decir. Increíble. En ese momento era audio podcast. Tú me conociste por un podcast, ¿no? Sí, correcto, sí. Pero, wow. Carlos, yo tenía 32 porque el podcast 32, 33 en ese tiempo. Wow. Impresionante. O sea, hace 7 años. Imagínate. Stanley es arquitecto dominicano. Y entonces aquí, como los inmigrantes llegamos a hacer no lo que queremos, sino lo que podemos, pues comenzó como comenzamos todos. ¿Cómo decidiste invertir en un programa estando en esa situación y qué cambió en ese momento para ti? Carlos, mira, yo tengo la frase aquí, mira. Yo siempre tengo esta vaina de que yo tengo esta frase de cómo vas a encontrar tu norte si no tienes una brújula ni la conoces. Entonces, yo en ese momento andaba buscando una brújula, pero en ese tiempo no había nadie que esté enseñando este negocio. Lo conseguí a usted, que era en español y que me dio buena vibra y todo, y ahí entré al programa. Yo recuerdo que usted me dio el de bienes raíces, pero también me dio uno de mentalidad, que para mí fue muy bueno, porque en ese momento, usted sabe, cuando uno llega aquí, después de ser una persona arquitecto reconocido en República Dominicana y con cierto nivel, y aquí te machaca mucho tu persona como tal. Entonces yo estaba muy abajo en ese momento y cuando usted me dio ese de mentalidad, empecé a volver a creer en mí y eso fue algo espectacular realmente porque me sacó como de abajo y me volvió a levantar, vamos a decir. Por eso le agradezco muchísimo realmente. Pero tú hiciste un trabajo espectacular porque yo me acuerdo de tu personalidad, que era una persona que estaba haciendo algo muy modesto para su potencial, pero al mismo tiempo tenías un nivel de seguridad que fácilmente hubieras podido decir, no, yo no necesito eso, yo sé lo suficiente porque soy... Sin embargo, te abriste a una cosa nueva, porque esto era totalmente nuevo y era en cierta forma arriesgado para ti, tanto el programa que era costoso para ti en ese momento como hacer lo que te propuse que hicieras. Exacto. Carlos, mira lo costoso que era para mí en ese momento, que el nivel de ahorro mío de ese momento era de $100 al mes. No. Era lo más que yo podía ahorrar. No. Y decirme de invertir en algo de educación, yo decía, wow, es mucho dinero. Yo no tenía el dinero. Usted se recuerda que usted me dio un plan de pago y eso en ese tiempo. Y lo pagué con la tarjeta y toda esa cosa. Pero fue realmente... impresionante. De verdad que eso fue como el gran paso, como yo digo. Y todavía me acuerdo, pero quiero que tú nos cuentes de la primera casa que compraste. Cuéntanos eso. Mira, Carlos, la primera casa, cuando yo iba estudiando los módulos, de hecho yo tuve problemas en el trabajo con eso porque yo tenía los audífonos, entonces yo iba estudiando los módulos y trabajando. Y en el trabajo me dijeron, no, tú no puedes usar los audífonos. Y tuve muchísimo inconveniente con eso, porque yo escuchaba los módulos 2 y 3 veces en un día para entender bien todo, entender bien todas las cosas, porque eran conceptos nuevos. Cuando usted me empezó a hablar de Harmony Lender, de wholesale, de que hay que hacer esto, del porcentaje que hay que comprar las casas en descuento y todo ese tema, eso era todo nuevo para mí, porque yo venía de Santo Domingo, yo no tenía mucho en el país en ese tiempo.
Entonces, bueno, cuando yo empecé como que eso me abrió la mente totalmente y ahí empecé ya a despegar. Pero la primera casa como tal, yo recuerdo que yo dije, no, yo tengo que empezar a actuar ahora mismo para que esto no se me olvide, porque esto es demasiado interesante, pero yo leí algo del cono de aprendizaje una vez que si uno no lo lleva a la práctica se le va a olvidar. Entonces yo empecé a buscar una casa, Carlos, y conseguí una que estaba quemada, ¿se acuerda? Una casa que estaba quemada en un lado, era 2 familias, la compré con mi dinerito que tenía ahorrado y ahí empezamos con esa propiedad. Por esa casa, Carlos, yo pasé toda la lucha del mundo porque yo no tenía el conocimiento tan fuerte para una casa tan profunda realmente como la que yo compré. Pero es que ahí hay otro aspecto maravilloso y es que tú mismo la remodelaste. Tú, Sí, tú no, yo tú, mismo la tú, remodelé. tú no sabías de eso y empezaste a usar, bueno, tenías la formación de arquitecto, pero eso es distinto a remodelar una casa quemada en Maryland, ¿cierto? Exacto. Carlos, y de hecho el último tornillo, drywall, plaster, electricidad, plomería, lo hice yo en esa casa porque no me quedaba dinero ya para pagarle a personas que me ayuden. O sea que básicamente yo pasé mucho trabajo en esa casa, Carlos. Incluso me quedaba en esa casa sin calefacción, le ponía un girencito de esos que venden en Walmart. O sea, el proceso ha sido duro. Lo que pasa es que la gente a veces ve a donde uno llega y cree que todo es fácil, Carlos, pero hubo un proceso bien duro en ese camino, realmente. Y sí, eso me parece que es muy importante porque las personas quieren cambiar la vida, pero no está, es como que quiero irme al cielo, pero no quiero morirme, ¿cierto? Yo no puedo crecer sin tener disposición a estar incómodo, ¿cierto? Y hacer cosas que son desafiantes y que son difíciles, que no todo sale bien. Yo por eso a mis estudiantes les digo, no empiecen comprando un edificio, así pueda. Hay cosas que no van a salir como esperamos y más cuando compramos casas como en esas condiciones, vienen todos los imprevistos posibles, ¿o no? Totalmente, Carlos. Yo estoy al 100 de acuerdo contigo. Yo tampoco recomiendo eso, Carlos, de que una gente sin experiencia se meta en esos. De hecho, me llega mucha gente por Instagram diciéndome, ¿cómo hago esto? Compré 6 unidades, destruida entera. Yo le digo, mira, te metiste en el rollo de tu vida. O sea, sin tener dinero y con el poco dinero se meten en esos proyectos sin tener conocimiento. Eso es terrible realmente. Y fíjate una cosa, tú has hecho flipping mucho tiempo y te ha ido muy bien con eso, pero yo creo que flipping es como la bolsa, ¿cierto? Hay gente que le ha ido bien con la bolsa, pero a la mayoría le va mal, porque la mayoría no entiende qué es lo que está haciendo. A mí me parece que con el flipping pasa lo mismo y más ahorita que los precios de la construcción están tan costosos, los precios de los seguros están tan costosos, los intereses están tan costosos y más si es Harmony. ¿Qué consejo le dices tú a una persona que dice, ay, me voy a meter en flipping? Yo digo, Carlos, que para entrar en flipping hay que tener por lo menos 20 veces más preparación que para entrar en la renta. Por ejemplo, mucha gente me dice, no, yo tengo 5 casas, eso yo puedo flipear. Yo le digo, no, el flipping es 20 veces más difícil porque cuando tú tienes dos psicologías de consumidor, el que va a rentarte, tú pones una casa de renta y tú tienes 190 personas rentando. Cuando tú vas a vender, tú vas a tener uno en 2 meses que te va a comprar esa casa. Entonces, la psicología es totalmente diferente. Y le pongo el ejemplo de cuando uno va a los países de uno a rentar un carro. Tú agarras un carro simplemente que funcione bien y todo, pero cuando tú ya vas a comprar, ya tú buscas más exigencia de que más comodidad, de cuánta bolsa de aire, cuánta milla, el motor y todo eso. Si tú vas a hacer una casa de cero, tú puedes hacer un plan y hasta presupuestar el último tornillo. Pero si tú compras algo en donde no sabes qué sorpresa te vas a encontrar debajo cuando abres la tubería, cuando abres la electricidad, cuando muevas una pared y te aparezca un problema grave en la estructura o lo que sea, que todo eso va a pasar. ¿No es cierto? Va a pasar. Sí. Entonces, Carlos, el flipping es un tema de demasiada educación, yo digo, porque lo que pasa es que la gente lo ve más sencillo de lo que es, porque hay muchos programas que te enseñan lo bonito y te dicen, mira, esta casa estaba así y ahora está así. Pues te voy a poner un ejemplo. Yo subo una casa que la compré en 75 y la voy a vender en 200. En la próxima semana va el cierre y ya apreció y todo, ¿verdad? Pero hay un proceso que hay que seguir para llevarla a $200,000. Entonces, que si tú no lo sabes, ese proceso, realmente te puedes perder incluso dinero, porque hay gente que ha perdido dinero en el flipping por no tener la educación. Mucha, mucha. No, pero fíjate, eres el contratista de tus propias obras. La mayoría de las personas como yo tenemos que contratar personas. Eso, una persona como tú, si yo te voy a contratar, tú tienes un margen de 20, 30, no sé cuánto por ciento, porque es tu trabajo y además tú tienes que ganarle a los materiales. O sea, tienes que hacer un negocio y ese negocio, o sea, el inversionista te tiene que pagar por eso. Y además, si yo no encuentro una persona honrada, va a ser peor, ¿cierto? Porque... Ese
Ese es un punto fundamental, Carlos, la gente deshonrada que hay en el negocio. O sea, Mucha. el que muchísima. A mí me llegan también mensajes de eso, Carlos, muchísimo, de mira, me estafaron con $30,000, ¿qué debo de hacer? O sea, Perdón, señor, porque no sabe lo que hacen. Es que el punto es, y ahí tú estás hablando de los cursos, es toda la gente que está ofreciendo programas que no conoce, que no ha hecho lo que está diciendo que está haciendo y que además o no tiene la experiencia suficiente, porque a uno le puede ir bien en una o en dos, pero si tú tienes muchas, te va a pasar de todo. Y esa es la experiencia que uno le puede compartir a los estudiantes, pues que solo lo aprende con los flechazos que le quedan y con las heridas y las quiebras o las dificultades financieras. Pero fíjate esto, ¿a cuánto tiempo pudiste dejar tu trabajo después de comenzar el proceso? Carlos, en un año yo dejé mi trabajo porque usted me dijo, mira, Carlos, lo que pasa es que a mí, por ejemplo, las palabras me llegan profundo. O sea, a veces hay una sola cosa que usted me dice que me puede cambiar la vida totalmente. Yo medito todos los días, me pongo a pensar en lo que usted dijo y eso me arroja muchas cosas. Por ejemplo, usted me dijo, comienza a ver más allá de lo que tú estás mirando. Mira el basement, mira esto. Yo tenía un basement, ¿usted se acuerda? Mira a ver si tú puedes rentar el basement, mira a ver esto, mira a ver si tú puedes hacer lo otro. Entonces yo empecé a mirar más de lo que estaba mirando y dije, wow, pero míralo aquí en el basement, renté el basement, me parece que fue 1,500, 1,600 y yo pagaba 1,700 de casa. Wow. So, yo vivía en un lugar bueno y nada más pagaba $200 de renta. Entonces eso por un lado me liberó muchísimo el gasto. Claro. Exacto. Lo otro que usted me dijo fue también, yo recuerdo que tenía una X5, una BMW X5 y otro vehículo que también era un poco caro. Trata de bajar los gastos para que tú puedas emprender, dedicarte a lo tuyo. Y eso fue lo que yo hice. También vendí la BM y la otro carro, que no recuerdo cuál era el carro, pero también entré en unos carritos un poco viejos hasta que yo pueda recuperarme realmente. Yo bajé los gastos, Carlos, primero. Pero fíjate que te estabas dispuesto a hacer lo necesario para hacer el cambio que tú querías hacer para tu vida, sabiendo que al comienzo iba a ser una incomodidad. Y el hecho de vender tu carro tan bonito, ¿cierto? Y tan bonito y tan cool y todo, aunque ahorraba $100, porque así pensamos muchas veces, ¿sí? Pero después, un momentico, si yo pongo esto en una casa, imagínate, eso fue la semilla para poder tener 26 puertas. Exacto, exactamente. Y total, que eso fue momentáneo, como usted decía. O sea, tú no lo vas a bajar para siempre, tú vas a bajarlo hasta que te estabilice. Usted me dijo en aquel momento. Eso fue lo que yo hice, lo bajé hasta que me estabilizaran. Me mudé también en una casa más pequeña, Carlos, que compré. La arreglé y me mudé en ella. Era muy pequeña realmente la casa, pero yo pagaba $550 de mortgage en esa casa. Increíble. Entonces, eso también me ayudó a poder manejar el negocio sin un trabajo. Carlos, sin un trabajo. Impresionante. Pero entonces, ¿de qué viviste el primer tiempo? El primer tiempo yo viví de las 2 rentas de esa casa quemada. Usted se acuerda que esa casa quemada tenía 2 rentas y las 2 rentas eran de 900, eran $1,800. El basement generaba 1,500 y de eso viví más o menos. Tenía otros pequeños ingresos de trabajos que hacía como así momentáneos a personas, vamos a decir como contratista, y los diseños también, le hacía diseño a personas, pero ya dejé el trabajo. Yo recuerdo también algo que yo cometí como error, que usted me dijo, no deje el trabajo todavía. Y yo dije, no, yo voy a dejar el trabajo, Carlos, porque es que no aguanto el trabajo, no lo aguantaba realmente, era muy difícil, o sea, el ambiente. Pero yo creo que eso fue un error, porque yo no pude financiar al principio por no tener W2. Entonces me estanqué un poco al principio. ¿Y la primera la hiciste con Harmony? No, al principio yo lo hice sin Harmony, con un dinerito que tenía guardado, la duplex. Ya luego sí abrí la puerta de los Harmony y empecé a comprarlos con los Harmony. También, Carlos, yo compré una casa de 1,200 pies cuadrados y también la arreglé como ese duplex. Pero obviamente ahí tenía un poquito ya más de dinero y la arreglé. Yo mismo trabajé muchísimo en ella, pero también tenía más personas y esa también la renté en $1,200. Eso fue otro cash flow. O sea, yo estaba bien concentrado en lo que usted me decía del cash flow para poder cubrir mis gastos del mes a mes. Claro, tuve tiempos difíciles, Carlos. No fue que todo fue fácil. ¿Cuáles fueron los errores que no repetirías ahora? Yo no hubiera dejado quizá el trabajo tan rápido, tan de pronto, sin haber refinanciado por lo menos las propiedades que yo... Obviamente, ahora yo tengo unas herramientas que tú puedes refinanciarlo sin eso, con Banco DCCR. Pero en ese momento yo no conocía nada de eso. Ese fue un error, yo creo, de haber dejado el trabajo tan prematuramente. Otro error fue comprar una casa
tan dañada, sin la experiencia constructiva en todo eso, de pasar inspecciones, todo ese tema, y sin conocer ni siquiera la ciudad, porque la ciudad era nueva para mí, era en Reading, Pensilvania, yo no conocía a los inspectores, me pusieron un stop working en la puerta, pasé de todo realmente. Entonces eso fue otro error, el haber agarrado una casa tan dañada. O sea, el primero renunciar, que yo siempre digo a la gente, renuncie cuando tenga ingresos que sean el doble de su trabajo. Porque cuando digo, no, es que yo ya gano de mi trabajo, no. Los ingresos cuando comenzamos, si, a menos de que sea otro trabajo, son variables, entonces es mejor tener el doble para que uno esté seguro. Segundo, meterte en una casa con demasiado trabajo por delante, ¿cierto? Porque eso es arriesgado. Y eso que tú tenías la ventaja que tú mismo hacías el trabajo. Sí. Porque si no, hubiera sido peor. Otro error, Carlos, que yo veo también que cometí es que, bueno, 2 errores más. Yo hice como un auto flipping de una casa que yo vivía y me gané $103,000 en esa casa. Entonces yo asumí que todos los flipping dejaba ese dinero. Eso, nada más lejos de la realidad. Realmente un flipping te deja 30, 25, $40,000, 50. Depende, hay flipping que te dejan hasta 70, pero no son todos. Entonces yo asumí en mi cabeza, yo con un solo flipping, yo supero el doble de mi sueldo, pero realmente yo no tenía ni la experiencia ni conseguía tantas propiedades como para mantener ese ritmo realmente del gasto de vida que llevaba. El sobreestimar los ingresos porque te fueron bien en un negocio. Exacto. Entonces, Exacto. tú trazaste una línea recta y dijiste, esto es, Pablito tenía un pavito y el pavito puso 3 huevitos y entonces los 3 huevitos voy a vender, cada uno va a tener 3 y te metiste en líos porque tenías un presupuesto más grande de lo que podías ganar, ¿de acuerdo? Exactamente. Eso fue un error gravísimo, Carlos, porque yo empecé a sumar números que realmente nunca llegaron. O sea, esos números nunca llegaron. Yo asumí, por ejemplo, si el segundo año yo hago 4 por 100,000, son 400,000 al año. Y eso nunca pasó realmente. A mí que me mandan los wholesalers, muchas casas. Ay, mira, este negocio está buenísimo. Esta casa, 200 y se puede vender en 275,000 y solo hay que meterle 20,000. Ah, sí. 20,000, los 20,000 son 40,000 más 4 meses de trabajo, sí, más la comisión del realtor, más los gastos pasivos mientras el reparo de la propiedad, más los gastos de cierre después. Mejor dicho, eso es un dulce agridulce. Un dulce envenenado, Carlos. Otro error que cometí en ese momento fue que cuando se me apretó todo, o sea, no tenía dinero para seguir fluyendo, tenía 2 casas dañadas que había que arreglarlas, los gastos de la familia y el ingreso un poco abajo del gasto, ¿verdad? Vendí un dúplex en vez de refinanciarlo. Estaba pago el dúplex que estaba quemado, lo vendí para poder tener un poquito de dinero para poder seguir rejugando, pero yo no debía hacer eso, debí refinanciarlo. Claro, porque si tú lo vendes, pagas gastos de comisión de realtor, pagas gastos de cierre, pagas impuestos, ¿sí? Y te quedas sin la propiedad. En cambio, si tú no... Claro, Carlos, y mira esto, ese dúplex lo vendí yo en $75,000 y hoy cuesta $270,000, porque yo tengo dúplex por ahí mismo que ya lo aprecié ahora y lo han apreciado 280, 290, 300, más Imagínate, o menos. porque cada puerta se arrienda 1,400, 1,500. 1,600 ahora en el área. Aquí. Impresionante. Es otro error. Y además, permíteme ahí resaltar otro error que mencionaste tácitamente y es el pensar que sabías más de lo que sabías en ese momento. Sí. ¿Cierto? Porque totalmente. Como me salió bien algo, yo me se la meto. Yo veo, no, un momentico, realmente no tengo la experiencia suficiente, no tengo el soporte suficiente económico, entonces no puedo sobreestimar mi capacidad de gestión porque, como tú dices, yo calculo 4 al año. No, primero conseguirlas, porque en bienes raíces el negocio está en comprar y es difícil comprar bien. Segundo, hacerlas. Entonces, normalmente el tiempo que yo calculo es más de lo que yo calculo, ¿de acuerdo? Entonces, tanto en la remodelación como en la venta, porque todo hay problemas. Puede ser que el mercado esté bueno, pero hay problemas y hay inconvenientes. ¿Qué otro error crees que cometiste? Mira, Carlos, yo no recuerdo mucho los errores ahora mismo, pero si yo me pongo a escribir un libro de errores, sería como este de grueso. Ajá, sí, seguro, sí. Porque yo cometí muchísimos errores fuertísimos. Por ejemplo, le pagué dinero a un contratista que yo no conocía, le avancé, creo que fue $12,000 y en ese dúplex fue,
Carlos, y el tipo se desapareció con los $12,000 que se lo pagué adelante. Entonces, perder $12,000, la gente quizá dirá ahora, bueno, $12,000 no es dinero, pero no es dinero ahora. Pero cuando tú estás empezando, que no tienes dinero, $12,000 te hace un hueco. Y que no realmente. tenías crédito, no tenías dinero, no tenías No, empleo. no, nada. No, eso era la pesadilla. Muy bien. Ahora, para manejar todos esos desafíos y esa presión, ¿cuáles fueron las cualidades que tú desarrollaste y que crees que son indispensables para cualquier buen inversionista? La principal de ellas es tener mucha resiliencia, porque mire qué pasa, por ejemplo, cuando las cosas se ponen difíciles, tú tienes dos maneras, o te pones a llorar o te pones a resolver el problema, Exacto. por ejemplo. Entonces, en ese momento, yo me sentaba en ese dúplex, decía, no tengo dinero, ¿cómo termino este proyecto donde está todo mi dinero metido? Creo que había en ese momento como $70,000 metido ahí mío y no tenía dinero en el banco y quería rentarlo. Entonces, no me queda de otra que sacar de tripa corazones, ir mirando qué yo puedo ir haciendo yo mismo, pintando yo mismo, bregando yo mismo. O sea, con lo que tengo a la mano, nada más tengo mis dos manos porque no tengo dinero para pagarle a más gente. O sea, tengo que hacerlo yo. Entonces, esa es una, como no encerrarse en el problema, porque yo tenía el problema de que no tenía el dinero. Busqué gente que me prestara dinero y tampoco lo conseguí, o sea, $20,000 o $10,000 y nadie conseguí, incluso pagándole buen interés, pero cuando tú estás empezando nadie cree en ti y en que tú se lo vas a devolver atrás ese dinero. Entonces, básicamente es enfocarse más en las soluciones. Entonces, yo lo que hacía era una lista, Carlos, una hoja. ¿Cuáles son mis soluciones ahora mismo? Ok, la solución es conseguir dinero, que alguien me preste 20,000 y yo le voy a pagar intereses. La segunda es esta, la tercera es esta, la cuarta que me ayuden amigos. Entonces, cuando nada de eso pasaba, nada más me quedaba una. Yo fajame con mi propia mano a terminar el proyecto. Y así lo hice. Entonces, es lo que toca realmente, Carlos, cuando la cosa se pone difícil. Esa resistencia y esa fuerza para manejar los problemas, esa es una cualidad. ¿Qué otra cualidad? Flexibilidad, que esa me la describiste también implícitamente, o sea, como adaptarme a ver cómo muevo mi estrategia a lo que yo tengo y puedo hacer en ese momento. ¿Qué más? Otra es, Carlos, forzar tu creatividad, forzarla. Porque, por ejemplo, en ese momento, ¿qué yo dije? Yo dije, bueno, yo no tengo dinero para terminar el proyecto entero, pero me voy a concentrar en el apartamento de arriba, que está más fácil, para con los depósitos terminar el de abajo. Entonces, eso básicamente hice. Terminé el de arriba y cuando lo medio terminé, conseguí un inquilino que me dio 2 depósitos y con eso terminé el de abajo, con ese dinerito, que no era mucho, era como $1,800. Pero ya yo estaba terminando realmente. Y como era con mi propia mano, solamente compraba material, iba y buscaba el drywall. Yo tengo muchas fotos, Carlos, de ese proceso, de yo cargando el drywall encima de mi carro, porque era así, era buscando la manera, buscando lavamanos. Mira esto, Carlos, que algo tan simple como comprar un lavamanos. Yo no tenía dinero por lavamanos y me ponía a buscar en Facebook lavamanos y ahí aparecían lavamanos a $30, iba y lo buscaba, tú sabes, y armé el proyecto en esas soluciones. Pero hay otra cosa y es la visión de largo plazo, porque ahí lo más fácil era liquidar eso y coger un poco de plata y ya hubieras ganado, ¿cierto? O sea, porque de todas maneras Sí. tu trabajo ya se veía en la construcción, sin embargo tú tuviste la visión de largo plazo. Esa es otra cualidad que es fundamental para tener éxito, ¿no? Sí, correcto. Y otra de las cualidades era, Carlos, que yo en esos momentos apretados, yo no andaba yo andaba escuchando motivación de cómo lo hago, no te dé por vencido, escuchaba de nuevo los audios de usted y todas esas cosas. O sea, en esos momentos difíciles, Era como que te hace alimentar tu mente con información nutritiva, no con el drama, ni buscar gente que te diga que, si bien yo te dije que para qué te salías del trabajo y tú eres un pendejo y para qué, ¿cierto? Que seguramente te lo dijeron. Eso que usted dice es súper importante. O sea, yo no hablaba de mi problema con la gente porque entonces ellos alimentan esa parte de ti que dice no lo vas a lograr. O sea, esa parte que dice, yo te lo dije que no te metieras en esa vaina, que esto, que no te iba a salir bien, que aquí nadie lo ha logrado así, tal cosa. No, impresionante. En 10 años, ¿cuántas casas vas a tener, Stan? ¿Cuántas puertas? Yo creo, Carlos, que en 5 años quiero llegar por lo menos a 50 puertas. Wow. Entonces, pero ya no voy a joder tanto, Carlos, realmente, porque también la vida se le va yendo a uno en esto. Entonces hay que entender que hoy mismo, lo que pasa es que yo lo disfruto también, Carlos. Entonces, cuando yo agarro una casa dañada, ya realmente yo no estoy trabajando
tanto, sino que tengo los empleados, los contratistas, ya más o menos estoy manillando un poco. Y obviamente hay presiones todavía, pero no como la de antes. ¿No te ocurre que cada vez es más fácil, no que no haya trabajo, pero que es más fácil crecer? Claro, Carlos, pero definitivamente, recuerda, yo le estaba diciendo que en estos, bueno, en lo que va del año, ya yo he puesto 16 rentas. Eso para mí era un imposible. O sea, yo decir que iba a poner 2 rentas en un año, eso era algo imposible para mí realmente. Entonces ya es mucho más fácil realmente. Al ritmo que vamos y como que le he agarrado todo ya el truco y todo. Bueno, y ahorita estamos hablando de recesión y de los intereses tan altos, aunque bajaron un poco, las casas están muy caras y los fondos están comprando todas las casas. ¿Tú piensas que en este mercado hay oportunidades? Totalmente, Carlos. Mira, el que está preparado en todas las oportunidades, en todos los mercados, la va a hacer. Lo que pasa es que tu estrategia tiene que estar acorde al mercado. Por ejemplo, estamos entrando ahora en el mercado del comprador. Entonces ya yo, por ejemplo, con los wholesalers, no negocio como yo negociaba hace 2 años, que yo sabía que ponía una casa al mercado y me llegaban 20 ofertas. Entonces ya yo no voy tan flojo en la negociación. Yo voy con un número más estricto. Entonces, en todo mercado, yo creo que, Carlos, el que entiende el bien raíz como tal, no se detiene en ningún mercado, porque va a seguir comprando en la baja, en la alta. De hecho, cuando baje, nosotros queremos llenarnos de muchísimas propiedades, si es que baja. Pero ahora, como usted sabe que volvieron a cortar los intereses, a lo mejor eso vuelve y suba. Eso no va a bajar. Mira, puede que haya lugares en donde no suba tan rápido y puede que haya como, y que no puede, no, y va a haber oportunidades y gangas, pero yo no creo que, desafortunadamente, a mí me encantará que bajara realmente porque yo, por ejemplo, aunque yo tengo propiedades, a mí me parece que las rentas han subido demasiado y eso tampoco aunque yo gane más dinero, no me parece que es bueno para el negocio a largo plazo porque la gente le cuesta más trabajo arrendar, porque es más difícil, porque entonces van a venir regulaciones de la renta. O sea, el negocio empieza a cambiar y a tener otros matices. Pero en últimas, en cualquier mercado, como tú lo dices, hay oportunidades. Si tú te fueras para República Dominicana o te fueras para Chile o para España, ¿podrías recuperar tu portafolio? Sí, definitivamente y mucho más fácil, porque ya es como un tema de mindset también, Carlos. Cuando ya tú tienes ese mindset, ya tú sabes trabajar en cualquier mercado. O sea, tú lo puedes hacer realmente. Y yo creo, Carlos, que es una cosa también de tú entender que el mundo es cambiante. Entonces, por ejemplo, a medida que tú vas de un mercado a otro, tú tienes que ir adaptándote a ese otro mercado, por ejemplo. Y yo creo que esa es la clave de todo, porque si tú vas flat, o sea, con la misma estrategia siempre, no te va a funcionar. Pero si tú vas, por ejemplo, adaptándote a lo que está pasando en el mercado, por ejemplo, ahora con el interés alto, nosotros para hacer el BRRRR tenemos que irnos todavía más conservador porque el cash flow se ve afectado porque el interés está más alto. Ahora el análisis tiene que ser un poco más cuidadoso para no pagar demasiado por las propiedades, para cuando refinanciemos no quede cash flow. Y si quiere yo le puedo hacer un ejemplito, Carlos, de una que terminamos de refinanciar. Esta propiedad fue 3 familias que se compró $190,000, le gastamos $60,000 convirtiendo los apartamentos de una habitación a 3 cuartos para subir la renta de 600 a 1,600. Wow. Entonces nosotros pasamos de tener un cash flow, claro, nosotros sacamos los inquilinos y volvieron nuevos inquilinos con los apartamentos arreglados. Pasamos de tener 1,800 de cash flow, no de cash flow, sino de dinero sucio, a tener 4,800 de ingresos en el building. Entonces ahora fuimos al banco, nos dieron 409,000 en el valor de la propiedad, pagamos al Harmony este dinero que habíamos cogido prestado y todo, y nos quedaron como $100,000 en la mano de cash out. Pero claro, como usted dice, hay que tener una preparación para eso, no es que eso se hace rapidito. Ahora, el cash flow bajó de 4,800 menos el pago del banco, quedaron 2,000 del cash flow en un solo proyecto. Entonces, eso es lo que nosotros venimos replicando. Pero eso requiere muchísima experiencia y además de verdad es algo que en este mercado, por los intereses y por los precios y por los costos de las reparaciones, porque también ahorita está muy cara la mano de obra, hay que hacerlo muy bien. Pero en últimas, todo se lo debes a la pues a tus valores, por supuesto, y a la educación. Imagínate, tú invertiste una suma. ¿Cuántas veces se ha pagado esa suma en estos años? No, Carlos, yo siempre se lo dije. Desde el primer proyecto se pagó la suma por mucho realmente. O sea, el primer proyecto
yo me gané como 40, 50 mil dólares. En el primer proyecto ya la inversión fue dada y por eso es algo que yo siempre repito, la educación es el pilar de este negocio, porque ese fue el inicio de todo. Ese primer curso que yo hice con usted, obviamente luego de eso yo hice algunos otros, pero ese primer curso me dio el escalón de arrancar y por eso le agradezco tanto, porque ese fue como el despegue, donde yo todavía estaba crudo totalmente, que no entendía. Usted me decía, no, 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 porque tú puedes comprar directamente con el dueño, ¿no? O sea, eran tantos conceptos que yo había escuchado aquí que no se podían, por ejemplo, de negociar con el dueño o tal cosa, que había que con real estate, mil cosas. Entonces, definitivamente, esa fue la mejor inversión, Carlos, porque salió toda en el primer negocio. Exacto, muchas gracias. Bueno, y a ti que estás viendo esto, de verdad, mira que si tú tienes la disposición de educarte y de educarte financieramente, ¿cuánto tiempo y cuánto dinero inviertes en aprender a ganar dinero y cuánto tiempo y cuánto dinero has invertido en aprender a manejar? Y además en aprender a invertirlo con visión de largo plazo. No, invierta en esto, que ni entiendo ni tengo ningún control. No me refiero a eso, me refiero a una inversión sólida que tú entiendas, que tú puedas hacer en cualquier lugar, como Stanley puede hacerlo ahorita acá, en Dominicana, en España, en cualquier otro país, o yo lo puedo hacer, porque en última los conceptos son los mismos y puedes comenzar desde cero. Realmente puedes comenzar con muy poco dinero y puedes potencializar tus talentos. En este caso, Stanley tiene la capacidad de arreglar las cosas con sus manos y potencializó eso. Otras personas tienen la capacidad de conseguir créditos o de conseguir personas que trabajen con ellos. Hay mil opciones que podemos utilizar para lograr dar el paso de crecer financieramente, pero para mí invertir en educación es fundamental. Yo quisiera, decía Stanley, ay, es que usted fue de los primeros que empezó a hablar de esto en español. Sí, imagínate cuando yo tenía 30 años, nadie enseñaba eso, pero de ninguna manera. Ahorita tienes esa oportunidad de aprender aquí a través de esos videos, aprender de Stanley. Mira cómo él nos enseñó hoy y nos dio unos valores increíbles, porque mira, tú tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Y mira, te invito a que mires nuestros programas, que hables con uno de nuestros asesores y mira si esto es para ti. No te cuesta nada. Puedes conversar o puedes mirar nuestra clase gratis en la que te enseño cómo puedes comprar financiado por el dueño, cómo puedes cambiar muchos de los paradigmas que te alejan de crecer financieramente.